El ambiente en torno al equipo Alpine está verdaderamente agitado después de que Franco Colapinto, una de las jóvenes promesas más comentadas de la actualidad, dejara entrever que su llegada a la escudería no se limita meramente a un rol de reserva. Ha ido soltando comentarios que, al menos para una parte de la prensa y la afición, confirman sus intenciones y las del equipo de ponerlo en un asiento titular antes de que acabe la temporada. Por otro lado, Jack Doohan, llamado a liderar el proyecto junto a Pierre Gasly, se muestra cada vez más incómodo cuando se le pregunta acerca de su nuevo compañero argentino. Con todo este contexto, sumado a la aparición de Flavio Briatore, se ha generado una ola de rumores que mantiene a los fanáticos en vilo. Antes de continuar, quiero recordarte que más del 90% de quienes ven nuestros videos todavía no están suscritos. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a traer más contenido sobre el mundo del automovilismo. Si disfrutas de estas noticias y análisis, te animo a que consideres suscribirte para no perderte nada. Los últimos acontecimientos indican que, durante la presentación oficial de la nueva temporada, Colapinto mostró una soltura y una seguridad que sorprendieron a propios y extraños. El piloto se refirió a su pasado reciente en Williams, donde en tan solo 9 carreras dejó una impresión muy fuerte, al punto de hacer que Alpine se interesara tanto por él como para ficharlo de manera inmediata. Lo interesante es que el argentino mismo ha reconocido que, después de su corto pero intenso paso por la categoría con Williams, se sintió con el derecho de aspirar a un asiento titular para la próxima temporada de Fórmula 1. Aseguró que su rendimiento había sido suficiente para merecer esa oportunidad. Y el hecho de que Alpine hiciera un gran esfuerzo para firmarlo refuerza la percepción de que el equipo ve en él algo más que a un simple reserva o probador. Esta situación resulta especialmente tensa si tomamos en cuenta la posición de Jack Doohan. El australiano aterrizó en Alpine con el objetivo de consolidarse como un piloto de futuro y, por lo tanto, ha estado preparándose para asumir más responsabilidades en la escudería. Sin embargo, no tuvo precisamente un debut espectacular. Su primera carrera oficial en Abu Dhabi dejó muchas dudas, especialmente porque se suponía que era el lugar donde, por fin, demostraría todo lo que había apuntado en sus experiencias previas, tanto en Fórmula 2 como en las pruebas de monoplazas antiguos de al menos 2 años. La discusión central surge a partir de la posibilidad real de que Doohan tenga firmadas solamente unas cuantas carreras como titular. Según rumores cada vez más insistentes, el equipo le habría pedido resultados tangibles en sus primeras comparecencias. De lo contrario, es muy factible que el argentino suba al monoplaza, convirtiéndose en compañero de Pierre Gasly y relegando a Doohan a un papel secundario. Este tipo de cláusulas no son nuevas en la Fórmula 1. En ocasiones, los equipos estipulan un número de carreras de evaluación para un novato, especialmente cuando tienen a otro piloto en la recámara, listo para entrar si las circunstancias lo permiten. Se ha visto como Doohan, lejos de tomarse las especulaciones con humor o tranquilidad, ha perdido la compostura ante las preguntas de la prensa. En la gala del 75 aniversario de la Fórmula 1, varios periodistas lanzaron cuestiones directas sobre la llegada de Colapinto y la posibilidad de que el argentino esté al acecho, esperando el mínimo tropiezo para ocupar ese asiento titular. En lugar de mantener la calma y de apostar por un discurso de confianza, Doohan reaccionó con incomodidad, evidenciando su nerviosismo y su temor a ser descartado mucho antes de lo esperado. Si te está gustando este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos regalaras un me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más seguidores y a fortalecer esta comunidad de apasionados por la Fórmula 1. La gran mayoría de los observadores cree que Doohan tenía en Abu Dhabi una oportunidad de oro para exhibirse ante el equipo, sobre todo, ante Flavio Briatore, la máxima autoridad dentro de la estructura de Alpine. Sin embargo, el fin de semana fue bastante tibio. Se esperaba que el australiano, conocedor del circuito y con la ventaja de haberlo recorrido en pruebas previas, se plantara de forma más contundente. Pero sus tiempos no fueron nada destacables, y la comparación con los cronos que Colapinto llegó a marcar durante su breve etapa en Williams han servido de alimento a quienes ven al argentino mejor preparado para la alta competencia. En contraposición,
Franco Colapinto ha mostrado esa mezcla de hambre de victoria y serenidad que a menudo solo vemos en pilotos con mucho recorrido. Las entrevistas que ha concedido lo retratan con una madurez inusual para alguien que lleva tan solo 9 carreras en Fórmula 1. Además, en la ceremonia de Londres se lo vio muy cómodo, como si ya formara parte estable del equipo. Mientras tanto, Jack Doohan lucía un gesto serio, casi ajeno a la algarabía festiva de la presentación. Unas fotos que circularon en redes sociales y que mostraban a los dos pilotos cerca del monoplaza de Alpine dieron pie a nuevas especulaciones sobre la tensión entre ellos. Se trata de un juego de tronos en miniatura, donde un piloto sabe que debe rendir prácticamente desde el primer día si no quiere verse relegado, y el otro está aguardando la ocasión de demostrarle al mundo, y a la propia Alpine, que su fichaje no fue solo un golpe publicitario. En el caso de Colapinto, también pesan los factores comerciales. El piloto argentino cuenta con el apoyo de patrocinadores muy potentes, interesados en tener visibilidad a través de su figura. Entre ellos se menciona a Mercado Libre, una marca que podría proyectarse a escala internacional si Colapinto termina corriendo regularmente con Alpine. Por eso, una vez que se sella el contrato, la presión para que el argentino se siente en el monoplaza y muestre la marca a los 4 vientos se convierte en algo bastante natural. Pierre Gasly, el otro gran actor en esta historia, ha optado por la discreción más absoluta. Ante las preguntas de los periodistas, se ha limitado a decir que todo depende del equipo y que su labor es la de concentrarse en sus propias actuaciones, sin entrometerse en la situación entre Doohan y Colapinto. Gasly es consciente de que su posición es mucho más segura, es un piloto consolidado en la categoría, ha cosechado victorias y podios, y su acuerdo con Alpine le otorga un margen de maniobra mucho mayor. No necesita temer por su asiento, así que puede permitirse el lujo de ser cortés y diplomático. La figura de Flavio Briatore está omnipresente detrás de esta trama. El directivo italiano, conocido por sus decisiones a menudo inesperadas, no se ha caracterizado nunca por tenerle miedo a los cambios drásticos. Ha sido responsable de impulsar la trayectoria de grandes nombres y de apartar a otros que no estuvieron a la altura. En su nuevo rol como cabeza visible de Alpine, goza de un poder que muchos describen como total, y si decide que el argentino debe subirse al coche, es probable que su voluntad se cumpla sin encontrar grandes obstáculos. Las palabras de Colapinto indicando que merecía un asiento en la Fórmula 1 y que Alpine hizo un esfuerzo enorme para ficharlo han caído como un pequeño terremoto. Algunos interpretan que con esas declaraciones, el argentino se sinceró demasiado y dejó claro que su rol de reserva es solo una transición hacia algo mayor. No se trata de una simple especulación de prensa, sino de unas palabras que el piloto pronunció con toda naturalidad. El detalle de que se refiera a sí mismo como merecedor de una butaca de titular habla de una autoconfianza muy grande, así como de que, en la interna del equipo, las promesas podrían haber sido muy explícitas sobre cuándo y cómo podría producirse ese ascenso definitivo. Hablar de ascenso es, sin duda, paradójico, dado que ya estuvo compitiendo en Williams la pasada temporada. Sin embargo, el salto a Alpine, una escudería con mayores aspiraciones y con la mirada puesta en pelear, al menos, en la zona media-alta, representa para Colapinto la ocasión de crecer profesionalmente y de seguir puliendo su imagen mediática. Esa imagen, por cierto, cada vez resulta más atractiva, un piloto latino de 21 años, con un estilo de conducción agresivo que muchos comparan con figuras de la talla de Checo Pérez o incluso de Max Verstappen en sus inicios, siempre consigue generar un impacto especial. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Alpine acabará sustituyendo a Jack Doohan por Colapinto en un plazo más corto de lo que se piensa, o consideras que el australiano es capaz de dar la campanada y asegurar su asiento con resultados sorprendentes? Déjanos tu comentario y comparte tu punto de vista. Mientras todo esto se cuece, no podemos pasar por alto la presentación de la nueva livery de Alpine. El diseño de los monoplazas sigue con el distintivo color rosado proporcionado por el patrocinador principal, sumado a la línea azul que ya conocemos. Muchos esperaban algún detalle extra que reflejara el potencial patrocinio de Mercado Libre, sobre todo por la vinculación que podría tener la marca con Colapinto. Hasta ahora, sin embargo,
el color amarillo no aparece en grandes proporciones. Este detalle lleva a pensar que, a lo mejor, están reservando un anuncio oficial de patrocinio para cuando el argentino se confirme como piloto titular y no solo como reserva. La cuestión técnica del monoplaza también es relevante. Los analistas señalan que Alpine ha trabajado en mejorar su paquete aerodinámico, introduciendo modificaciones en los pontones y la zona delantera. Se especula que los cambios no son revolucionarios y que la escudería ha optado por refinar su concepto del año anterior para buscar mayor consistencia. En ese sentido, la presencia de un piloto como Colapinto, que según su propia opinión se caracteriza por ser rápido y agresivo al límite, podría encajar con un coche que promete ofrecer buen agarre en curvas de media y baja velocidad. El equipo querrá recoger información de dos perfiles distintos de piloto para exprimir las virtudes del monoplaza en desarrollo. Sin embargo, la piedra angular será siempre el rendimiento. Dwan empieza a notar que la lupa sobre él se hace cada vez más grande. Y no solo hablamos de la comparación con Gasly, quien tiene más experiencia y palmarés, sino de la sombra creciente de Colapinto, que ha arribado al paddock con una aura mediática impresionante. Las preguntas repetitivas que la prensa le hace a Dwan sobre su compañero argentino podrían desgastar psicológicamente al australiano. Es algo que Briatore seguramente observa de cerca, sabiendo que un piloto con la mente saturada raras veces rinde bien en pista. Hay una lectura adicional en todo esto: la Fórmula 1 lleva un buen tiempo sin un referente argentino consolidado. El público hispanohablante está muy entusiasmado con la irrupción de Colapinto, al igual que ocurrió en su momento cuando Checo Pérez comenzó a destacar o cuando Fernando Alonso llegó y ganó 2 campeonatos. Cada vez que surge un talento latino con posibilidades reales de brillar, las audiencias de habla hispana se movilizan con mucha intensidad. Si a eso le sumamos el factor del patrocinio, no es disparatado pensar que la Fórmula 1 misma vea con buenos ojos que un joven argentino consiga un asiento, ya que ampliaría el mercado y fortalecería la presencia de la competición en países con una gran base de aficionados. La gran pregunta es: ¿en qué momento se produciría el cambio, si es que llega a darse? Algunas voces especulan que, si Dwan no consigue puntuar o acercarse a la zona de puntos en sus primeras 4 o 5 carreras, Briatore podría forzar la entrada de Colapinto. Otras, más cautas, creen que el australiano podría tener la temporada entera para mostrarse, y que al terminar el año la dirección del equipo evaluaría si deja a Dwan o si lo cede a otra escudería o categoría. En cualquier caso, resulta poco probable que Alpine aclare la situación, ya que prefieren manejar la presión y el factor sorpresa de manera interna. Flavio Briatore no es alguien que se caracterice por dar largas explicaciones a la prensa, por lo que cabe la posibilidad de que, cuando se produzca un cambio, llegue de manera repentina. El directivo italiano ha destacado en el pasado por tomar decisiones tan radicales como efectivas, y no se inmuta ante los titulares que puedan generar. Es parte de su estilo de liderazgo. Para la escudería, dejar claro que Colapinto está listo para saltar al cockpit puede servir como una forma de motivar a Dwan a esforzarse al máximo. Sin embargo, podría volverse en su contra si el piloto australiano sufre un derrumbe mental ante la presión añadida. En paralelo, las redes sociales dan cuenta de cómo los aficionados ya van tomando bandos. Muchos están ansiosos por ver a Colapinto triunfar y reivindicar al automovilismo argentino en la cúspide mundial, mientras que otros llaman a la calma y al respeto hacia Dwan, recordando que también es un talento joven y que es normal que necesite un periodo de adaptación. La Fórmula 1 puede ser muy cruenta. No hay tiempo para pasar por un proceso largo de aprendizaje cuando tienes a un compañero que te doblega cada fin de semana o cuando la afición empieza a pedir tu cabeza para que suba a otro piloto. Por supuesto, nada de esto sería tan intenso sin las reflexiones que el propio Colapinto ofrece sobre su etapa reciente. Afirma que arriesgarse al límite en las pocas carreras que disputó le sirvió para hacerse notar. Reconoce que a veces el exceso de confianza jugó en su contra y que quizá cometió errores, pero que en líneas generales el saldo fue muy positivo. De hecho, un piloto que se queda a medio gas no suele llamar la atención de una escudería importante. Su actitud de voy con todo o no voy se ve reflejada en la pista y sirve para explicar por qué llamó tanto la atención de Briatore.
Por otra parte, sería un error pensar que Duan no tiene recursos para defender su asiento. Viene de una escuela de automovilismo bastante sólida y tiene un padre, Mick Duan, con un enorme legado en el motociclismo, lo cual implica que en su entorno familiar el deporte de motor no es algo improvisado. Además, ha mostrado talento suficiente en categorías menores como para merecer el salto. El inconveniente es que, en Fórmula 1, el margen de error es ínfimo. Los directivos, patrocinadores y la propia marca Alpine necesitan resultados y titulares positivos casi de inmediato, por lo que la paciencia con los novatos escasea. El perfil de Jack Duan es, sin embargo, bastante diferente al de Colapinto. Mientras el argentino se describe como alguien que va a fondo, con gusto por tomar riesgos, Duan ha sido más de buscar la consistencia y minimizar errores. Esa filosofía puede funcionar si tu coche es lo bastante competitivo como para pelear arriba, pero si necesitas sobresalir en un monoplaza que quizás no está en la cima de la parrilla, a veces la agresividad controlada marca la diferencia. Precisamente esa dicotomía es lo que hace a la lucha interna tan atractiva, dos estilos en colisión, uno más prudente y otro más fogoso, con el puesto en juego y con un jefe al mando que se caracteriza por no andarse con medias tintas. Otra de las piezas del rompecabezas es la relación entre Duan y Gasly. Hasta el momento, el francés se ha desmarcado de la polémica, a pesar de que algunos intentaron sonsacarle declaraciones que encendieran aún más la disputa. Gasly ya vivió situaciones tensas en otros equipos, conoce lo que es pelear en entornos donde se generan turbulencias mediáticas y sabe que la mejor manera de salir indemne es mantener la neutralidad. Sería absurdo que se inclinara por uno u otro compañero, ya que, al final, su objetivo personal es rendir al máximo y ganar. Todo indica que la primera parte de la temporada será clave. Las pruebas de pretemporada, aunque muchas veces no reflejen el potencial real de los monoplazas, sí sirven para que los equipos acumulen datos y lleguen a la primera carrera con cierta idea de quién está más fuerte. Duan y Colapinto tendrán la oportunidad de rodar, aunque sea en distintos turnos, y los ingenieros podrán sacar conclusiones interesantes acerca de los estilos de conducción de cada uno y de la capacidad de adaptación que muestren. Si Duan flaquea en ese momento inicial, la presión mediática será brutal. Y la prensa, ya hambrienta de un titular como Colapinto entra de titular en Alpine en sustitución de Duan, no le dará tregua. El jefe de prensa de Alpine seguramente tendrá que esforzarse para que no monopolice el tema de las ruedas de prensa, aunque todos sabemos que las preguntas irán dirigidas a esa cuestión. De nada sirve ocultar lo evidente, el argentino está al acecho y no lo oculta. Lo que sí es posible es que, a puertas cerradas, Briatore y la cúpula directiva tengan un plan de acción bien definido en el que quede claro a partir de qué momento o de qué resultado se daría el relevo. Duan, lógicamente, no querrá firmar un contrato en el que sea tan fácil bajarlo del asiento, pero tampoco le sobran alternativas. Para muchos novatos, entrar en la Fórmula 1 es tan difícil que a veces aceptan condiciones contractuales muy duras con tal de asegurarse un volante durante un periodo, aunque sea corto. En cuanto a Colapinto, sus posibilidades de brillar dependen tanto de la oportunidad que le dé la escudería como de su propia consistencia cuando se suba al monoplaza. El ritmo de carrera es esencial, pero también lo es el rendimiento en clasificación y la habilidad para manejar situaciones de alta presión, como salida de carrera, gestión de neumáticos, uso de estrategias alternativas y comunicación fluida con el muro de boxes. Por muy confiado que esté, la Fórmula 1 es un universo mucho más exigente de lo que se ve en la superficie. En sus anteriores competencias, demostró adaptabilidad, pero la diferencia está en que, ahora, la mira de toda una escudería, patrocinadores, medios y fanáticos caerá en sus espaldas si llega a tomar ese segundo asiento. Uno de los escenarios que se manejan es que Alpine, en las primeras carreras, observe de cerca la evolución de Duan frente a Gasly. Si la brecha entre ambos se hace insalvable y Duan queda muy por detrás, es probable que se dispare la necesidad de un cambio. Sin embargo, si se mantiene a un nivel cercano al del francés e incluso consigue meter al coche en la zona de puntos con cierta regularidad, quizá el equipo opte por evitar dramas y se espere hasta la temporada siguiente para oficializar cualquier movimiento.
También existe la posibilidad de que Duan dé la sorpresa y supere todas las expectativas. Quizá logre una o dos actuaciones brillantes, con lluvia, con adelantamientos importantes o en circuitos que le resulten propicios, y eso puede bastar para cimentar su continuidad. Sería un gran revés para quienes dan por hecho que Colapinto tomará el relevo antes de tiempo. En ese caso, el argentino debería esperar un poco más, o conformarse con algunas salidas puntuales en entrenamientos libres o test adicionales. El debate no termina ahí. En la Fórmula 1, los asientos raramente están garantizados de por vida. Incluso Gasly, pese a tener un estatus sólido, sabe que no puede dormirse en los laureles. La temporada de la categoría reina puede dar bandazos imprevistos, y si un piloto reserva de la talla de Colapinto se muestra deslumbrante en cada oportunidad que tenga, el equipo podría incluso plantearse otros cambios más radicales para la próxima campaña. Cualquier escenario es posible cuando Briatore entra en la ecuación, conocido por su ambición y su ausencia de temor al tomar decisiones impopulares. Por el momento, la prensa internacional coincide en que la relación entre Duan y Colapinto no es abiertamente hostil, pero la tensión se palpa. Ninguno de los dos quiere decir algo que sea tomado como un ataque personal, pero la dinámica parece inevitable. Uno sabe que el otro le pisa los talones, y ese otro está ansioso por tomar su lugar. Es una competencia directa, descarnada, que la Fórmula 1 ha vivido en muchos equipos a lo largo de su historia, desde los tiempos de Senna y Prost, pasando por Alonso y Hamilton, y llegando a las duplas más recientes. Que nadie subestime la capacidad de sorpresa que tiene la Fórmula 1, sobre todo al inicio de la temporada, cuando las fuerzas reales de los monoplazas todavía no están claras. Si Duan no encuentra el ritmo, y si Alpine ve una oportunidad para escalar en la clasificación con un perfil más arrojado como el de Colapinto, el cambio puede llegar antes de lo previsto. Al contrario, si el australiano comienza con un golpe en la mesa, sumando puntos en las primeras citas, tal vez se gane un margen para crecer y tapar bocas. Lo único que permanece invariable es la pasión que este deporte genera y las grandes expectativas puestas en nombres como Colapinto. Se dice que algunas naciones, cuando tienen un representante fuerte en la Fórmula 1, se vuelcan con verdadera locura. Argentina, de confirmarse el ascenso de su piloto, volvería a vivir esa fiebre que hace décadas no experimenta. En cada carrera, las banderas albicelestes podrían ondear con la ilusión de ver a su nuevo ídolo luchar contra los mejores del mundo. Mientras tanto, Alpine se encuentra en el centro de las miradas. No es el único equipo con historias interesantes, pero sí uno de los que ha generado un mayor culebrón mediático con la dualidad Duan-Colapinto. Quizás sea una estrategia de marketing muy bien planeada, o quizás sea un conflicto real que amenaza con estallar. En la Fórmula 1, las fronteras entre lo mediático y lo deportivo se difuminan, y lo que queda es un espectáculo que apasiona y hasta frustra a partes iguales. En cualquier caso, la moraleja que podemos extraer es que el talento joven, cuando asoma la cabeza y se cree con derecho a un lugar, siempre sacude los cimientos de un equipo. Duan, por su parte, ha de recordar que no basta con tener el volante en las manos, sino que hay que conservarlo con resultados. Y si los resultados no llegan, habrá un Franco Colapinto esperando su oportunidad, con un brazo repleto de patrocinadores y una fe inquebrantable en su potencial. El futuro inmediato se ve lleno de interrogantes. ¿Explotará Duan todo su potencial? ¿Colapinto asumirá el rol de titular y revolucionará la parrilla? ¿Gasly podrá convivir con la incertidumbre de quién será su compañero a lo largo del año? ¿Briatore dará el golpe en la mesa antes de la mitad de la temporada? ¿Es ese halo de imprevisibilidad el que hace que la Fórmula 1 nos resulte irresistible? A fin de cuentas, un piloto que aparenta seguridad y otro que deja traslucir nervios no es la primera ni la última vez que lo vemos en la categoría reina. Pero cada capítulo tiene sus protagonistas y su contexto particular. En este, la bandera argentina y la australiana se ven frente a frente, con un francés como testigo privilegiado y un italiano manejando los hilos tras bambalinas. Se unen así distintas nacionalidades, cada una con su afición pendiente y con un sueño compartido: alcanzar la gloria en la máxima competición del automovilismo mundial.
Y así, sin necesidad de preámbulos adicionales, la narrativa está servida para el inicio de una temporada que promete ser muy intensa para Alpine y sus protagonistas. Con un Pierre Gasly que ejerce de figura estable, un Jack Doohan obligado a demostrar todo su valor desde la primera carrera y un Franco Colapinto lleno de ambiciones y con el respaldo de un directivo como Flavio Briatore, la intriga está asegurada. Cerramos este análisis esperando las próximas noticias que surjan desde el paddock, los test de pretemporada y, sobre todo, las carreras iniciales, que podrían marcar el rumbo definitivo de esta historia. Porque así es la Fórmula 1, un mundo donde un fin de semana malo puede trastocar planes de toda una temporada, y donde un joven piloto puede acabar subiéndose a un monoplaza con apenas un par de carreras de margen, si es que el equipo decide apostar por él. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad de Alpine y el posible bombazo que supondría ver a Colapinto en el asiento de Doohan. Te invitamos a seguir muy atento a todo lo que sucede en la categoría reina, ya que la temporada apenas está a punto de arrancar y las sorpresas pueden llegar en cualquier momento. Nos leemos pronto con más historias, análisis y datos interesantes sobre el deporte que tanto nos apasiona. Suscríbete a Zona Piloto para no perderte ninguna de las novedades que iremos comentando sobre esta y otras noticias clave de la Fórmula 1. Al suscribirte, ayudas a que podamos continuar profundizando en cada detalle, realizando seguimientos constantes a los pilotos emergentes y brindándote la información más relevante de manera oportuna. Queremos seguir creciendo junto a ti, compartiendo la emoción de cada carrera, cada adelantamiento y cada pulso mediático que surja dentro y fuera de la pista. Si buscas un lugar donde mantenerte informado y participar en un debate apasionado sobre el automovilismo, este es el mejor momento para unirte a nuestra comunidad. Nos vemos en la siguiente entrega.